Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chasqui Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chasqui y les voy a estar acompañando en este podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre las finanzas en el e-commerce y las ventajas de integrar tu facturación electrónica. Un tema que puede ser de interés tanto para emprendedores como para grandes empresas, pues es una herramienta que ayuda a mejorar la gestión de cualquier compañía. Ahora es momento de escuchar algunos artículos referentes al tema de la mano de Euge, parte del Team Chasqui. Bienvenida, Euge. Hola Ale, muchas gracias por la presentación y el espacio. Gracias a ti. Les cuento que hoy les traigo un artículo muy interesante de Tienda Nube sobre las 3 claves que hay que tener en cuenta en las ventas online a la hora de realizar la facturación, que como ustedes saben es uno de los procesos esenciales en los negocios. En primer lugar, siempre es primordial tener en cuenta y saber qué tipo de empresa tenemos, conociendo todos los requisitos legales para saber los tipos de factura y comprobantes que vamos a emitir y los aspectos también impositivos que alcanzan a nuestro emprendimiento o negocio. En segundo lugar, es también necesario mantenerse siempre actualizado sobre las novedades de las agencias reguladoras y bancarias de cada país con respecto a esto, a los impuestos y gravámenes que nos atañen como empresa. Esas páginas en general se encuentran siempre actualizadas y ahí siempre tenemos, por ejemplo, información sobre qué tipos de comprobantes emitir, cómo solicitarlos, las diferentes modalidades y procedimientos para hacerlos de forma correcta. Por último, el tip que nos trae Tienda Nube, es muy recomendable también analizar las opciones de automatización de las facturas para agilizar los procesos. De esta manera, el cliente puede recibir las facturas en tiempo real. El stock vendido se descuenta automáticamente en el sistema, se ahorra una gran cantidad de tiempo y también una de las funcionalidades que generalmente traen es la de generar informes de facturación y ventas de una manera rápida y segura. Entonces, si seguimos hablando de facturación, tenemos que tener en cuenta también los medios de pago. Por eso les traemos un artículo que generamos en Chasqui a través de una investigación y que pueden encontrar en nuestro Knowledge Lab. En él hablamos sobre esto, sobre la importancia de contar con diversos métodos de pago en tu sitio web. Sabemos que hubo un fuerte crecimiento en el e-commerce en los últimos años, no solamente por el crecimiento de la tecnología, sino también a raíz de la pandemia, ¿no? En la cual todo el mundo compró desde su casa y las ventas realmente crecieron muchísimo más. Entonces, esta tendencia alcista en el e-commerce plantea un importante aumento en la diversificación de los medios de pago en nuestros negocios, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia entonces de esto? Las marcas con sitios de e-commerce optimizados y variedad de medios de pago generan siempre una excelente experiencia de compra para sus clientes. ¿Esto en qué resulta? En la fidelización de la marca. Además, sin lugar a dudas, una de las ventajas que más nos importa a la hora de ofrecer varios medios de pago es que no abandonen los carritos y buscan los clientes que el proceso sea cada vez más fácil e intuitivo. Facilitar los medios de pago es clave para lograrlo. Y por eso así tenemos un montón de medios de pago a disposición, como por ejemplo, no solo en efectivo, cupones de pago, tarjetas de crédito y débito, dependiendo del país en el que uno esté, también criptomonedas, billeteras electrónicas o monederos, son un sinfín de posibilidades. También, contar con una variedad de métodos de pago nos permite recibir transacciones las 24 horas del día y nosotros nos olvidamos de estar pendientes constantemente. Hay que tener en cuenta esto, entonces, para terminar, que la tienda online es nuestra vidriera digital, nuestro comercio en el mundo online y no duerme, y por esta razón debe funcionar a la perfección. Así que bueno, Ale, esos son los artículos que están muy relacionados con el tema que se va a tratar hoy. Sí, no, excelente estos artículos que nos trajiste el día de hoy y algo que me quedo con esto que mencionaste, justamente que esta tienda online es esta empresa, esta tienda que está abierta 24/7, que no para de producir, por así decirlo, y que justamente estas facilidades de medios de pago que actualmente, bueno, ya vimos como
creciente criptomoneda o todas estas monedas digitales han empezado a cobrar tanta fuerza que, bueno, ya hay empresas gigantes como Visa que están empezando a hacer intercambios con estas criptomonedas y creo que, bueno, exacto, obviamente es algo que no se va a detener ahora y que lo que va a hacer es seguir creciendo y seguir apareciendo estos diversos medios de pago justamente para esto, hacer como la compra un poco más llevadera, un poco más sencilla para el cliente. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, Ale, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Euge. Y bien, ahora sí, les presentamos a nuestra especialista de hoy. Ella es Carolina Samsing, quien es CEO de Nubox, que es un software de gestión de empresas y contadores. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, Alejandro, por tenerme aquí. Nada, muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Felices de compartir conocimiento a todas las empresas que se están sumando a los temas digitales. Claro, eso justamente, bueno, es lo que venimos a compartir el día de hoy. Así que, bueno, entrando un poquito en tema, ya sabemos que, bueno, eres una especialista en toda esta parte de empresas de finanzas y facturación. Bueno, sabemos que actualmente las finanzas son una de las patas fundamentales en cualquier empresa, en cualquier negocio e-commerce, desde la etapa inicial hasta todo su desarrollo. ¿Cuáles son estos elementos que crees tú que son primordiales para construir un plan financiero en una empresa? Ahí quizás lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué es tan importante justamente contar con un plan financiero. Nosotros en Nubox, de hecho, tenemos más de 15.000 clientes que son empresas chiquititas y muchas veces me ha tocado ver de empresas que quizás no tienen o no ven la necesidad, ¿cierto?, de tener toda esta información en un mismo lugar y al final es súper importante. ¿Por qué? Porque te permite justamente entender el diagnóstico y la situación financiera en que está tu empresa, ¿cierto? Es decir, entender cómo están las ganancias y los gastos en general y por lo tanto al final si mi negocio es viable o no. Entonces, eso justamente te permite al final tener una gestión inteligente de tus recursos. Entonces, mi primera recomendación para partir un plan financiero es estar convencido de que efectivamente lo necesitamos, no solamente porque haya que hacerlo, sino que porque te va a permitir tener un diagnóstico mejor de tu negocio y poder tomar, ¿cierto?, mejores decisiones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y todo depende un poquito de en qué etapa está la empresa, ¿cierto? O qué es lo que queremos lograr con ese objetivo. Al final, en general, el objetivo de un plan financiero es justamente definir cuáles son los planes de la empresa, ojalá a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas metas que nosotros queremos llegar de crecimiento y, por lo tanto, cómo lo vamos a financiar, ¿cierto? Entonces, al final lo que yo siempre recomiendo es ojalá tener un plan anual, ¿cierto? De si yo quiero llegar a un nivel de crecimiento, que al final son ventas, ¿cierto? Ya sea de productos o de servicios, dependiendo un poquito de en qué nos estamos enfocando. Entonces, tener esas metas de crecimiento, ¿cierto? Y para eso, al final, partimos con nuestro plan de inversión inicial, ¿cierto? ¿Qué necesitamos en términos de personas, de equipo, de recursos, ¿cierto? Para poder financiar un poco ese plan de crecimiento, ¿cierto? Después tenemos que definir cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, o sea, de dónde vamos a sacar ese financiamiento. Pueden venir de nuestras propias ventas, pero de repente vamos a necesitar quizás capital extra, ¿cierto? Porque necesitamos invertir más, porque vamos a crecer más, ¿cierto? Y esto al final te permite tener este balance un poco general, ¿cierto? Lo que se conoce como los activos, los pasivos, ¿cierto? Un patrimonio, lo que tiene. Y la clave de esto es que te va a permitir tener una proyección de tu flujo de caja, ¿cierto? Y acá es donde mi recomendación siempre es que la tecnología sea tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque todo esto que a veces suena un poquito más complicado, siempre es más simple si yo tengo un software o tecnología que me permite, ¿cierto?, ir juntando toda la información en un mismo lugar. Es clave para un plan financiero, si ya llevo un par de años o un par de meses por lo menos operando, contar con data hacia atrás, ¿cierto? Que me permita informar la data hacia adelante. Si estoy recién partiendo, quizás eso es un poquito más difícil, entonces ahí tengo que tener ciertos assumptions, ¿cierto? O ciertos cosas que yo tengo que un poquito estimar, ¿cierto? Que van a pasar, cierto crecimiento en el mercado, ¿cierto? Pero si yo ya tengo la data hacia atrás, es un poquito más fácil poder proyectar, ¿cierto? Hacia futuro. Y si estoy recién comenzando, puedo al final también definir en qué minuto puedo tener ese punto de equilibrio que se llama, ¿cierto? Que es donde voy a poder empezar a, por decirlo así, ganar plata y quizás dejar de perder dependiendo de qué tanta inversión quiero tener. Y otra cosa súper importante para la cual tener al final un plan financiero y por cuál hacerlo, especialmente si somos empresas de alto crecimiento, es porque tener toda esa información en un mismo lugar, con un plan claro de hacia dónde queremos llegar y dónde queremos crecer, cómo lo vamos a financiar,
sirve muchísimo si queremos levantar financiamiento. Es algo que está muy de moda hoy día en Latinoamérica, ¿cierto? Claro. Latinoamérica ha sido Sí, un sí. polo para inversión, por lo tanto es súper importante tener todo esto súper ordenado, porque el minuto que vayamos a pedir ese financiamiento, lo primero que nos van a pedir es justamente el plan financiero de la empresa. Esto lo estamos viendo mucho ahora con todas estas startups, estas fintech que están naciendo justamente ahora, de esto, de buscar el apoyo en estos fondos de financiamiento. Y también hay algo muy importante que mencionaste, que es lo de apoyarse en la tecnología y no tenerle el miedo para dar estos pasos, que realmente no es que eso no es un paso agigantado, sino es simplemente entender que la tecnología está allí para ayudarnos, verla como un aliado y no verla como algo distinto o algo distante, por así decirlo. Claro, no verlo al final como un peso que nos vaya como a quitar tiempo, ¿cierto? Sino que al revés, hay que salir un poquito, y acá siempre cuando lo digo se ríen porque es verdad, hay que salir un poquito de la versión 1.4 final del Excel, ¿cierto? Pasar a la tecnología. ¿Por qué? Porque esa versión 1.4 final del Excel puede tener errores, ¿cierto? Es súper manual, es difícil de mantener. En cambio, si tenemos todo eso en un Excel, ¿cierto? Con distintos inputs de información, cuando yo ya estoy operando, ¿cierto? Me permite y me facilita, justamente como decís tú, por lo menos automatizar que la información esté en un mismo lugar. Y después yo en base a eso puedo tomar decisiones. Al final el software lo que te permite es justamente visibilizar la salud financiera de tu negocio y así poder tomar buenas decisiones. De hecho, ahora que estamos comenzando un año, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo que ordenen todo el año anterior, que además estamos medio obligados porque en general todos los países tenemos operaciones de definir ahora en el fondo cuántos impuestos tenemos que pagar, entonces igual estamos medio obligados a tener esa información, pero no lo hagamos por obligación, sino que hagámoslo porque es muy beneficioso para el negocio, ¿cierto? Claro. Ver toda la data que ya tenemos de un año y ver, por ejemplo, qué producto se vendió más que otro, ¿cierto? Si es que hay algo, si hay alguna estacionalidad en ciertos productos, ¿cierto? Que eso me permite después tomar decisiones sobre inversión, sobre compra, y sobre cómo estimar hacia adelante. Yo siempre digo que los emprendedores son muy buenos vendiendo, ¿cierto? Son muy buenos con su producto y con su servicio, pero a veces no tanto con la administración, entonces lo dejamos como para el último, pero es algo súper importante si queremos escalar y crecer y transformarnos, ¿cierto? En estas empresas de alto crecimiento. Excelente. Y con eso que mencionabas de, bueno, los emprendedores, y bueno, también sabemos que a muchas empresas, así como a muchos emprendedores les puede costar esta parte de las finanzas, sabemos que hay empresas también gigantes en las que de verdad puede ser que las finanzas sea como lo último que ven, a pesar de que es lo más esencial allí. Bueno, acá te hago una consulta. Estas empresas con distintas áreas como marketing, IT, logística, ¿crees que es importante establecer presupuestos para cada área específica o dependiendo de los requerimientos y cómo se manejaría esta parte? Sí, ahí de hecho mi recomendación quizás para los CEOs o gerentes generales de las empresas es siempre tener un presupuesto, ¿cierto? Incluso los presupuestos del año siguiente los comienza a hacer mucho antes de que comience el año, ¿cierto? Nosotros nuestro presupuesto, por ejemplo, del 2022 ya lo teníamos listo en octubre, noviembre del 2021, ¿cierto? Porque eso te permite justamente planear, porque todos los presupuestos no solamente vienen con las metas, sino que con las inversiones, ¿cierto? Por lo tanto, como decías tú, ¿qué tanto tenemos que invertir en marketing? ¿Qué tanto tenemos que invertir en producto? Eso implica además contratar personas, que eso también es algo, ¿cierto?, que no pasa de un día para otro. Entonces es súper importante tener eso. Y otra cosa que para mí es súper importante y he aprendido con el tiempo es tener a alguien en el área de finanzas que sea un partner o un aliado para las distintas áreas. Porque no necesariamente todos los, por ejemplo, gerentes de marketing o gerentes de producto saben de finanzas, ¿cierto? Que uno los contrata porque saben, ¿cierto?, de lo que... Pero sí, como dices tú, tienen que tener un presupuesto, tienen que saber manejarlo, ¿cierto? Entonces, ahí donde finanzas, y esta es mi recomendación para cuando estén entrevistando a sus gerentes de finanzas, tiene que ser alguien que habilite a esos equipos a poder tomar buenas decisiones. Tiene que ser un gerente de finanzas que sea tu aliado en el crecimiento, que te permita tomar buenas decisiones, ¿cierto? No que te restrinja, que la información que esté ahí, que los ayude a educarlos, a armar los presupuestos, ¿cierto? Y esa es la forma de poder tomar decisiones más rápido y no siempre tener que estar dependiendo, ¿cierto?, de un área de finanzas para poder tomar las decisiones. Muy importante esto que mencionas de que justamente este gestor, este líder de finanzas,
no sea simplemente enfocado en números, sino que también sea un aliado de las distintas áreas, porque, bueno, es completamente cierto. Puede haber un gerente de marketing que no necesariamente se lleve bien con los números, y puede ser que sea muy bueno gestionando los números en su área, pero tal vez detrás tiene un presupuesto, detrás tiene un bucket establecido que no sabemos justamente esto, o sea, saber cómo gestionarlo a lo largo del año. Y bueno, acá es donde entraría justamente este líder de las finanzas a guiar, por así decirlo. Tal cual, tal cual. Y de hecho, muchas veces las empresas cuando son más chiquititas, de nuevo, son súper buenos vendiendo, ¿cierto? Son muy buenos atrayendo clientes, y hay veces que cometen errores que les impacta su flujo de caja justamente por no tener esa información. Por ejemplo, y acá me imagino que quizás a más de algunos de los emprendedores les ha pasado. Tienen varios clientes y hay ese cliente que es tu cliente como estrella, qué sé yo, que siempre te compra, y de repente un día te pide que tú, bueno, ya en vez de pagarle a 30 días, te va a pagar a 60 días. Resulta que eso te puede generar un gran problema en tu flujo de caja porque tú ya tenías, ¿cierto?, proyectado que esa plata iba a entrar. Muchas veces los emprendedores son muy buenos vendiendo, pero no son buenos cobrando, por ejemplo. Entonces, temas como la cobranza, ¿cierto? Temas como automatizar la cobranza, como medir qué tanto estamos cobrando, porque es muy distinto vender un servicio y mandar la factura a que te la paguen. Todo eso, y la gente se ríe, pero efectivamente la plata no existe hasta que no esté en la cuenta de tu banco. Entonces, es súper importante no solamente vender, sino que cobrar. Entonces, todas esas cosas, lo bueno es que también la tecnología puede ser un aliado ahí, ayudarnos a automatizarlo, a facilitarlo, ¿cierto?, a medirlo, que son estas al final las tasas de incobrables, por ejemplo, que tenemos que medir, ¿cierto? Todo esto es lo que tenemos que tener súper claro para justamente poder ir creciendo y tomar buenas decisiones. Y partiendo de esto último que nos mencionas, así del área contable y de que lo mencionaste justo ahora, que lo de los software de facturación pueden ser un aliado tanto para la cobranza como para la facturación, ¿cuáles son esos, o sea, todos los beneficios que pueden prestarnos un software de facturación, por ejemplo, como Nubox? La gracia que tiene un software de facturación es, lo primero, es que podemos tener toda la información en un mismo lugar y llevarlo todo de forma digital. En general, los software como Nubox, y también tenemos nuestros software hermanos en México y en Argentina. En México está Bind y en Argentina está Colpi. Es que la gracia es que se integran, por ejemplo, a los servicios de impuestos locales, ¿cierto? Entonces ya tenemos toda la información ahí en un mismo lugar. Y lo segundo es que luego podemos emitir las facturas y las boletas, ¿cierto?, de forma automática, con la información ya precargada, ¿cierto? Y por lo tanto, todas esas tareas que de repente quizás me iban a tomar media hora, 40 minutos, ahora me toman 2 minutos, 1 minuto, ¿cierto? Entonces, ahora efectivamente ahorro mucho tiempo en toda esta gestión manual o de digitar, ¿cierto?, cierta información, y la puedo invertir en el negocio, ¿cierto? Para poder tener a un equipo de finanzas, claro, y de cobranza, en realidad enfocado en tomar decisiones de negocio y no en digitar, ¿cierto?, una factura. Y acordémonos que a medida que uno va creciendo, uno por lo general emite más boletas y más facturas, ¿cierto? Y otra cosa que empieza a pasar es que, y ya que estamos hablando de temas de e-commerce, ¿cierto?, es que yo empiezo a tener, por ejemplo, diferentes fuentes de venta, ¿cierto? Yo puedo vender por internet, puedo vender en mi tienda, también puedo vender, qué sé yo, por cierto marketplace, y ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar y no hablan entre sí, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un software que se integre, por ejemplo, a las pasarelas de pago, a las pasarelas de e-commerce y a los marketplaces, eso me permite que toda esa información, ¿cierto?, no solamente se genere automáticamente las boletas y las facturas, sino que además después vuelva a un mismo software, e incluso si es que tuviese un software de contabilidad, podría hacerle el input ahí y tener además toda la información guardada en un mismo lugar. Entonces, muchas veces me preguntan en qué minuto yo debería tener un software de facturación o de boleta electrónica. Y ahí mi respuesta en realidad es depende. Porque sí, claro, si tú eres una empresa que está recién comenzando, quizás eres una empresa, por ejemplo, de servicios que tiene una factura al mes, bueno, quizás todavía no necesitas un software. Claro. Si ya eres una empresa, por ejemplo, un e-commerce, que efectivamente tiene múltiples fuentes, que además necesitas que se integran, que además tienes un equipo que en el fondo está gestionando estas ventas, ahí sí mi recomendación es que a medida que esa complejidad va aumentando, mi recomendación es utilizar un software que te permita simplificar, ¿cierto?, esa administración. Claro, excelente. O sea, ahí podemos ver que si bien obviamente un software de facturación es un beneficio para muchísimas tareas y ahorrar tiempo, tampoco es necesario, o sea, no es lo primordial al iniciar un negocio, pero sí sabemos que la intención de cada negocio al nacer es crecer. O sea, ningún negocio nace diciendo yo quiero vender una vez al año. Claro. O sea, todos nacen diciendo quiero ser grande. Entonces ya saben, ya ahí sabemos que
crecer implica más trabajo administrativo, más trabajo contable. Y bueno, acá es donde justamente aparecen estos jugadores como Nubox, estos jugadores de software contables que lo van a ayudarnos a gestionar mejor nuestras finanzas. Y al final, bueno, sabemos que las finanzas son el todo de una empresa. Así es. Pero yo siempre digo que es armar la infraestructura para escalar. Hay que tratar de no hacerlo, quizás no es tu número 1, pero sí debería ser tu número 2, número 3, si que efectivamente quieres crecer en tu lista. ¿Por qué? Porque no esperemos hacerlo muy tarde, ¿cierto? Cuando ya tenemos 5 canales de venta distintos más un equipo, sino que armar esa infraestructura que al final me facilite el crecimiento. Entonces, efectivamente, es una inversión quizás inicial en algo digital, en un software, pero que al final, como dices tú, me va a traer retorno a largo plazo en ahorro de tiempo, en ahorro de errores, en visibilidad de la información y en poder tomar buenas decisiones. Excelente. Y bueno, como por último, para cerrar, que bueno, sabemos que con toda la experiencia que tienes, debes tener 1001 recomendaciones para brindar. También obviamente sabemos que todas las recomendaciones van a depender de quién eres, de qué empresa es, de qué tipo si es servicio, si es un tipo de producto, pero unas recomendaciones de organización financiera, las que tú digas, esto no puede faltar. Esto es el no negociable al momento de hacer una organización financiera para que las empresas puedan aplicar y no las pierdan de vista en su gestión diaria. Ahí tener la información. Es clave poder tener la información ordenada, todo en un mismo lugar, ojalá en tiempo real y hacia atrás, ¿cierto? Es súper importante poder contar con esa información para poder tomar buenas decisiones. Es clave, incluso antes de, es que consideremos la proyección a futuro o lo que va a pasar en el mercado. Es clave contar con esa información real de mi gestión para justamente poder armar este diagnóstico y esta situación financiera. Es decir, saber al final qué tantas ganancias tengo y qué tantos gastos tengo. Es como cuando uno era, ¿cierto?, chico y le pasaban la mesada y uno sabía que tenía 5 pesos ese mes, ¿cierto? Y iba a gastar 4 pesos en comprarte ese juguete que quería. Bueno, esto a nivel macro, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Es súper importante poder saber cuánto pretendemos nosotros gastar, ¿cierto? Y cuánto pretendemos que nos entre para justamente poder tomar decisiones. Porque al final, cualquier decisión hay un dicho que dicen los niños que dicen cash is king. Y es verdad, porque efectivamente es así como crecemos y es súper importante poder tener esa información ordenada y en un mismo lugar. Buenísimo, Caro. De verdad, bien. Muchísimas gracias por toda esta información y esperamos que les sirva a todos los que nos escuchan y puedan dar ese paso que les hace falta para actualizar los sistemas de facturación y tener, bueno, como lo mencionábamos, gestiones más rápidas y incontables beneficios hasta, bueno, como ya lo mencionó Caro, software de gestión que se pueden integrar a tu stock desde distintas plataformas de venta, que bueno, sabemos que el stock a veces puede ser un dolor de cabeza para más de una empresa. Sí, especialmente e-commerce ahora cada vez más que tenemos distintas plataformas, a veces el stock empieza a ser un lío porque efectivamente está available, pero en verdad se muestra en el marketplace cómo se actualiza. También hay software para eso. Entonces también utilicemos la tecnología que tenemos disponible, ¿cierto? Para poder al final ayudar a nuestra gestión y que los emprendedores se dediquen a emprender y a los clientes y no tanto a esta parte administrativa. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Alejandro. Bien. Muchas gracias, Carolina, por toda esta información y esperamos que les sirva a todos los que nos escuchan para que puedan dar ese paso que les hace falta. También quiero recordarles que pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde los mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce. Asimismo, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasqui Oficial o visitar nuestra web chasqui.com. Muchas gracias.